Bien, señorita Lucy Verdad, el tema que vamos a realizar hoy día es sobre el método científico. Recordando, haciendo una retroalimentación, en la ficha número 2 yo les he entregado eh, todo lo que es relacionado al método científico. Y los 4 pasos importantes para el método científico es la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la conclusión. O sea, en esta parte vamos a realizar el trabajo o el mini proyecto que vamos a realizar en clases, obviamente después de que retornemos a clases, no se preocupen, pero lo que yo quiero que realicen en esta parte, señoritas, es lo siguiente. Como primera parte del método científico, observamos a su derecha una señorita que está observando. Es el proceso utilizado en una investigación que busca establecer la explicación de un fenómeno. Ustedes pónganse a observar cualquier tipo de fenómeno que existe en nuestra realidad. Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Este mini proyecto que vamos a realizar simplemente va a ser buscar un tema específico. Ustedes van a buscar un tema, van a comenzar a desarrollar un mini proyecto tomando en cuenta las 4 partes del método científico. No va a ser un trabajo complejo, vamos a hacer un trabajo básico. Poco a poco vamos a ir realizando ya proyectos de alta envergadura. Entonces de esa parte no se preocupe. Y este PPT que yo estoy mostrando simplemente es para visualizar. También les voy a mandar a su aula virtual para que lo analicen, lo lean, de qué va a tratar el mini proyecto que vamos a realizar con ustedes. El inicio. Luca decide participar en la feria de ciencias de su colegio. No sabía qué tema investigar. Su madre le envió el día martes 2 mandarinas para su refrigerio. Estaba en el colegio jugando con el agua y decidió colocar una mandarina pelada en el agua y la otra no. Y observó que una de ellas se hundía y la otra no. Se sorprendió mucho por este fenómeno y trató de realizar su proyecto de ciencias en base a este fenómeno, por lo cual partió de la siguiente pregunta: ¿por qué se hunde una mandarina y por qué la otra flota? La respuesta es básica, ¿verdad? Ustedes saben que acá tiene que ver mucho el peso, tiene que ver la masa, tiene que ver la densidad, tiene que ver desde una perspectiva de que la mandarina sin pelar no tiene aire. O sea, dentro de las moléculas internas no tiene aire. Pero si tú lo pelas, automáticamente el agua va a hacer de que ese objeto pese más. Entonces, si este fenómeno de Luca se vio en una mandarina, imagínense ustedes qué tipo de proyectos pueden hacer, qué tipo de proyectos pueden presentar. Entonces, no, nuevamente, señoritas, no quiero que hagan un megaproyecto un proyecto complejo. Algo básico, algo esencial. Y ya preparándonos para la Feria de Ciencias, que va a ser en julio. Bien, señoritas, entonces, la perspectiva que tiene Luca es sobre una mandarina, pelada y sin pelar. Creo que de ahí parte su observación. Planteamiento del problema. Evidencia la fase de determinación del problema, elaboración de la pregunta de investigación. Indica con claridad qué información ha de obtener el investigador para resolver el problema. Orienta hacia la respuesta que se busca con la investigación. Todo el trabajo de investigación gira en torno a la pregunta. ¿Se acuerdan de Luca, de su mandarina? Y ella comenzó a investigar y ahora en la actualidad que tenemos una tecnología
el internet, yo entro y encuentro una cantidad de proyectos, pero ojo, el proyecto no debe ser copiado del internet. Ustedes le tienen que poner algunas cosas, adicionar algunas cosas. Yo en clase les voy a mostrar proyectos que se modificaron. No son copiados del internet, se han modificado y son bonitos, son buenos los proyectos. Entonces, esta primera parte solo quiero que observen, quiero que analicen, quiero que investiguen. No quiero que hagan ningún tipo de proyecto, solo quiero que realicemos el esquema de cómo vamos a hacer el proyecto. Estructura de una pregunta de investigación. Acá va la segunda parte de la formulación de hipótesis. Las preguntas común que se realiza para una formulación de hipótesis es qué, cómo, cuál será, de qué manera, en qué medida, qué diferencia existe. La unidad de análisis son los objetos, sujetos, fenómenos, o sea, en este caso, en lo anterior, la mandarina. Las variables, las características que van a ser evaluadas. ¿Qué características? Ser pelada, no ser pelada, tener peso, tener masa, densidad, etcétera. Dimensión temporal y espacial, el periodo de estudio y el ámbito de estudio. ¿Dónde van a realizar esto? Se supone que este mini proyecto lo vamos a presentar en clase. Vamos a invitar a Madre Silvana, vamos a invitar a los coordinadores para que ya vayámonos viendo en una feria de ciencias futura que tenemos que ya tener y tenemos que presentar proyectos buenos. Esta primera parte del método científico a mí al menos, me va a permitir de ver y observar qué señoritas tienen esa capacidad de indagación. Yo sé que todas van a cumplir con este primer objetivo, que es simplemente hacer la observación de cualquier elemento que ustedes quieran, y analizarlo. Un ejemplo, ¿no? Acá están los 4 elementos: pregunta base, unidad de análisis, dimensión espacial y variables. Y la dimensión de tiempo, que también lo vamos a realizar. En esta parte me da en la originalidad. Si tú sacas un proyecto de internet y tú le adicionas algo, lo mejoras, ya es originalidad, ¿sí? Ya tienes esa capacidad de poder hacer una construcción. O sea, si yo agarro la mandarina y ustedes lo mejoran, lo amplían, ponen algunas esencias extras que ustedes pueden hacer, extraordinario, sería perfecto. Citas bibliográficas. En este caso ustedes también van a hacer el uso de recursos, revistas científicas, artículos científicos, páginas, etcétera, en la cual va a estar tratado el tema en sí, el título de su proyecto. Acá también tenemos el formato que vamos a utilizar. Esto ya en el futuro, cuando ya hagamos un proyecto de feria de ciencias, ya tenemos que presentar en estilo APA, ¿sí? Es un formato que ya se está trabajando no solamente en universidades, también se trabaja este proyecto. Ese proyecto se trabaja también en colegios. Justificación del trabajo. Tiene que tener todas esas pautas. ¿Cuál es la situación problemática que se pretende investigar? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué se va a realizar? ¿Cuáles son los beneficios sociales del trabajo? La introducción demuestra familiaridad con el área, muestra conocimiento sobre el tema, elaboración de hipótesis. Esto ya va sobre la exposición. Metodología aplicada, describe la metodología aplicada, las variables. En la hipótesis, proposición aceptable, formulada a través de la recolección de datos, lo que ustedes van a hacer, propuesta provisional o predicción verificable, deben partir de un hecho real, deben guardar relación con la pregunta inicial, la hipótesis debe encontrar un sentido y explicación a partir de los hechos que se presentan, el análisis de los hechos confirma si la hipótesis es correcta o no. Y dentro de lo tipo de hipótesis vamos a trabajar las descriptivas, las estadísticas, las causales, o también podemos hacer las correlacionales. Esto de aquí
Ya como vayamos avanzando nuestro proyecto, digamos para julio, ya esta parte ya les voy a explicar más detalladamente en clase. O sea, nuevamente repito, señoritas, esto solamente es un contenido, es un PPT que quiero que lo analicen, quiero que lo lean. Y esto se va a desarrollar todavía en julio. Y no es necesario que, que lo vayas, digamos, volviendo esta parte del PPT o la parte de la investigación, ¿no? Solamente es de lectura. Yo quiero que ya vayas viendo, analizando qué es lo que se va a desarrollar en un proyecto, en un buen proyecto, en el transcurso del año. Construcción de una hipótesis. Ya tenemos las unidades de análisis, las variables, los elementos lógicos, el ejemplo. Hay puesto un ejemplo, ¿no? La desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los estudiantes del Colegio Pío XII, digamos, del Cerro Colorado. Las variables, ¿no? En este caso tenemos las variables independientes, dependientes, y aquí podemos ver, ¿no? Los casos del bullying que se presentan en el grupo de quinto semestre de la preparatoria de la Escuela José Martín en Puebla. La variable dependiente, el bullying. La variable independiente, causas. Les he puesto un ejemplo de la variable dependiente, la variable independiente. Analicen esta parte, señoritas, lea. Interpretación de los resultados. Esto ya finalizando el proyecto. Coherencia de los objetos con los resultados obtenidos. Análisis de resultados indicando su relación. Presentación y comunicación científica. Evidencia del trabajo. En este caso también vamos a trabajar con un cuaderno campo. Documentos escritos, informe escrito, cuaderno de campo. Esto ya lo vamos a hacer esto va a ser para julio. Entonces esto ya vayan analizando cómo vamos a perfeccionar el proyecto para la Feria de Ciencias y el Día del Logro. Fuentes bibliográficas, etc. Esto es lo que yo quiero compartir. Esta partecita. Esta ficha que les estoy enviando es justamente acerca del mini proyecto que les he hablado hace rato. El mini proyecto que lo vamos a realizar en clases, en el área de física. Quiero que ustedes van a tipear, porque está en Word, van a tipear su trabajito y así me lo van a reenviar. ¿Sí? Así me lo van a reenviar. O también algunas señoritas lo impreso y con su manito, con su lapicito, escriben, no hay ningún problema. Tiene que tener esta característica. Esto lo vamos a presentar para el próximo viernes, el 10. Viernes 10. ¿Sí? Entonces, mañana ya ustedes en el chat que vamos a tener, ahí ustedes me hacen las preguntas. Pero esta parte, señoritas, solamente es para que lo escriban. No quiero nada experimental. Solo quiero descriptivo. O sea, quiero que escriban. Que escriban. Me lo reenvían a mi aula virtual y yo voy a verificar si el primer paso para este proyecto, este mini proyecto, perdón, va a ser bueno y a futuros proyectos vamos a mejorarlo. Entonces, es un mini proyecto, ¿no? Entonces, cualquier tema que a ustedes les guste, puede ser físico, puede ser químico, puede ser biológico, etcétera. Esto es lo que a mí me interesa, esta ficha número 3. El PPT es solamente para que lo visualizan, lo lean, sepan un poco más de los contenidos de hacer un planteamiento de problema, de hacer el desarrollo, hacer un marco teórico. Es para que lo lean, pero lo que a mí me interesa es esta ficha 3 que lo vamos a presentar la próxima semana. Lo pueden hacer impreso o a mano o tipeado, como ustedes quieran. Bien, señoritas, cualquier duda, voy a estar en el chat, ustedes me escriben. Eso sería todo. Gracias.